Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase que tenemos el día de hoy. Estamos aún en la serie descubriendo las características de la iglesia del primer siglo. Amén. El día de hoy va a ser la parte número 4 y a través de las lecciones antepasadas hemos identificado ciertas características importantes de la iglesia de Dios. Aprendimos que en el primer siglo los miembros de la iglesia eran considerados como otra secta del judaísmo de ese entonces. También descubrimos que esta iglesia es israelita y hebrea hablando en términos espirituales. El día de hoy vamos a identificar otra característica que igualmente es importante para la iglesia de Dios. Amén. Así que comenzamos con el punto número 1, que viene siendo la característica que vamos a hablar el día de hoy, y es que la iglesia es del nuevo pacto. Amén. La iglesia es del nuevo pacto. Y les voy a pedir que me acompañen a la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Amén. Vamos a hablar sobre la característica de que la iglesia es del nuevo pacto y qué significa eso. Amén. Amén. Aquí dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Perdón. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Gracias, Luisa. Entonces aquí tenemos una carta o un escrito de Pablo. En esta ocasión está escribiendo a la iglesia de Corintio y les dice a los miembros de esta iglesia. Dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Entonces, esto es muy importante de entender, o sea, porque una cosa es entender qué es este nuevo pacto y luego otra cosa es las implicaciones que tiene para nosotros como miembros o ministros de este nuevo pacto. Así que esto nos da a entender que nosotros no somos del antiguo pacto. Amén. Y cuando hablamos del antiguo pacto, hablamos de ese pacto que Dios realizó con Israel, con la iglesia de Israel desde el monte Sinaí. Sino que pertenecemos a la iglesia de Israel, pero del nuevo pacto. Amén. Entonces, una pregunta que debemos preguntarnos ya ahora que hemos aclarado esta característica es que cuál o qué es este nuevo pacto. Amén. ¿Cuál es este nuevo pacto y por qué es que nos llamamos la iglesia del nuevo pacto? Así que vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 23 al 24, por favor. Marcos 14, 23 al 24. Dice así. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ellos todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. Entonces, hermanos, el contexto de este pasaje fue la última cena que tuvo Yeshua antes de ser sacrificado, antes de ser crucificado, antes de haber muerto, ¿verdad? Y aquí indica que la sangre que él iba a derramar, porque pues ya sabía que lo iban a matar, dice que iba a ser el medio, o sea, que esta sangre iba a ser lo que iba a realizar un nuevo
pacto. Por eso dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué es que Yeshua está hablando de esta manera? Porque es que Yeshua dice que a través de su sangre se iba a implementar un nuevo pacto. ¿Será que es algo que él se estaba inventando? ¿Ustedes creen que ese es el caso? ¿Ustedes creen que estaba cenando con sus discípulos y les dijo, oh, ¿saben qué, muchachos? Se me ocurre que cuando me maten el día de mañana vamos a hacer un nuevo pacto. ¿Ustedes creen que sí? ¿De la nada surgió esta idea? No. No. Exactamente. Más bien, esta idea del nuevo pacto era una profecía que ya estaba desde los escritos del Antiguo Testamento, que ahora Yeshua lo iba a cumplir. Y vamos a ir a la profecía de Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Aquí es donde habla y hace mención de este nuevo pacto que Dios iba a hacer en el futuro, hablando en el tiempo de Jeremías. Así que quien me ayude, quien pueda me ayuda, por favor. Jeremías 31, versículos 31 al 33, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, como dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Y hermanos, si ustedes se toman el tiempo de leer las escrituras, se van a dar cuenta que hay varios o varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan sobre el nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. Pero en este caso, la profecía de Jeremías es muy detallada en cuanto con quién se iba a hacer el pacto y qué iba a hacer este nuevo pacto. Y lo primero que debemos notar es el hecho de que este pacto es uno que Dios iba a hacer específicamente y exclusivamente con la casa de Israel. Quiero que tengan eso bien en mente. Esto es un dato sumamente importante. Este nuevo pacto no es un pacto para los chinos, los rusos, los europeos, los africanos, los mexicanos, para los gentiles. Este pacto es únicamente para los de la casa de Israel, o sea, para los del pueblo israelita. Amén. Así que no es un pacto general para todos, es un pacto exclusivo para un grupo de gente. En este caso, la Biblia le llama Israel, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esta distinción y este detalle tan importante, quizás algunos de nosotros nos preguntemos, entonces, ¿qué pasa con los gentiles? ¿Será que nosotros que no somos de sangre israelita no tenemos acceso o entrada al nuevo pacto? La respuesta es obviamente que sí tenemos acceso, sí tenemos entrada, pero la cuestión está de que los gentiles que quieren entrar al nuevo pacto, primero deben de pertenecer al pueblo de Israel. Esto es lo que ya hemos identificado en previas lecciones como lo que la Biblia describe como ser injertado. Amén. Cuando el gentil decide convertirse al Dios de Israel por fe, así como lo hizo Ruth. Y Ruth le dijo a Noemí, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Fue una declaración de fe. Y cuando uno deja de vivir como viven los gentiles y ahora le dice a Dios, quiero servirte, entonces la palabra de Dios dice que nosotros somos injertados al pueblo de Israel y así es como un gentil puede ser parte de este nuevo pacto.
Amén. Así que ningún gentil en su estado de gentileza puede ser parte del nuevo pacto. Primero debe ser incluido al pueblo de Israel y eso le dará el acceso al nuevo pacto. Amén. Entonces, este detalle que les estoy diciendo o que les estoy compartiendo es un detalle que, o sea, obviamente no me lo estoy inventando, lo estamos leyendo directamente de la palabra de Dios y es algo que también el gran apóstol Pablo lo va a clarificar o lo va a confirmar. Les voy a pedir que me acompañen a Efesios capítulo 2 versículos 11 al 13. Este es un pasaje que ya lo hemos leído bastante, pero si hay alguno de aquí que nunca ha escuchado esto, pues vamos a confirmarlo con la palabra. Vamos a Efesios capítulo 2 versículos 11 al 13. 11 del 2 del 11, ok. Es capítulo 2 versículos 11 al 13. Por lo tanto, recuerden ustedes que los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo por... Amén. Hasta ahí. Amén, amén, amén. Entonces, aquí tenemos el apóstol Pablo hablándole a los miembros de origen gentil, o sea, que no habían nacido como israelitas, pero que se habían convertido al Dios de Israel, por eso ahora son parte de la iglesia. Les recuerda a ustedes los que eran gentiles o los que no habían nacido como judíos, ¿verdad? Les dice, ustedes en aquel tiempo, o sea, haciendo referencia cuando no conocían de Dios, cuando vivían como gentiles, dice, estaban sin Cristo. Y luego aquí es donde viene el énfasis que quiero hacer hoy. Dice, alejados, o según la versión que leía Eric, dice, excluidos de la ciudadanía de Israel. Así que obviamente un gentil que no tiene a Cristo, pues no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero aquí es donde luego en el versículo 13 dice Pablo, pero ahora en Cristo, que eso ahora estos gentiles que ahora han conocido de Cristo, se han convertido al Dios de Israel, dice, ustedes que en otro tiempo estaban lejos o excluidos de la ciudadanía de Israel, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces estamos mirando aquí lo que les acabo de enseñar que los gentiles sí podemos tener acceso al nuevo pacto, pero solamente es cuando nos acercamos y recibimos la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Cuando somos injertados. Entonces, esta es la única manera como un gentil puede entrar al nuevo pacto a través de Israel. Y es por eso, hermanos, que en Juan capítulo 4, cuando Yeshua tiene el encuentro con la mujer samaritana, él le dice, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Es a través del pueblo judío, a través del pueblo de Israel, que nosotros entramos al nuevo pacto y que recibimos las promesas de él. Amén. Así que quiero que entendamos este principio porque es lo que Jeremías está diciendo. Dice, he aquí vienen días cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Así que es el detalle, el primer detalle que quiero enfatizar y quiero que entiendan. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces, continuemos.
Vamos ahora a ver qué implicaciones tiene el hecho de que ahora somos parte del nuevo pacto. O sea, cuando entramos a este nuevo pacto, cómo se manifiesta esta realidad en mi vida? ¿Qué significa para mí al decir que yo soy parte del nuevo pacto? ¿Ok? Y para esto, regresemos a Jeremías, porque aquí Jeremías pues va a continuar con la profecía y nos va a dar los detalles. Vamos a Jeremías 31, 33, por favor. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Que me puede ayudar? Perdón, que tengo problemas con el teléfono. 31, Jeremías 31, Treinta y versículo tres. 33, ¿verdad? Sí. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la descubriré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya Amén. nadie te... Ok. Hasta ahí. Amén, amén. Entonces, aquí tenemos el segundo detalle que quiero hablar el día de hoy sobre qué implica el hecho de que somos parte del nuevo pacto. Amén. Porque Pablo dijo, nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, del pacto que hizo Yeshua, que Yeshua cumplió según lo que decía el profeta Jeremías, pero ahora, ¿qué implica esto para mí? Amén. Entonces, aquí el detalle que quiero enfatizar es el hecho que dice aquí, hablando Dios, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y como resultado de esto dice, yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mí o serán para mí por pueblo. Entonces, eh, lo interesante de este punto es de que el cristianismo moderno enseña que la ley de Dios ya no está vigente en el nuevo pacto, porque según ellos creen que Cristo vino para cumplirla con el fin de quitar su validez. Y les digo porque esto fue lo que a mí se me enseñó desde pequeño, de que gracias a Cristo ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya no estamos bajo la ley. Cristo nos vino a ser libres de la ley, es lo que enseñan ellos. Sin embargo, la Biblia enseña totalmente lo opuesto. Dios dijo por medio del profeta Jeremías que en el nuevo pacto, recuerden, estamos hablando del nuevo, no del antiguo. En el nuevo pacto, Él no dice que iba a quitar la Torá. Más bien dice que Él iba a poner su Torah, su ley, en nuestra mente y corazón. Amén. Entonces, esto significa que en el nuevo pacto sí hay una Torah, hay una ley. ¿Y con qué fin? Es de que Dios quiere internalizar esta Torah, porque es que dice que Él la va a poner en nuestro corazón. ¿Para qué? A ver, hermanos, ¿para qué Dios se va a molestar y va a poner su Torah en nuestro corazón? Para respetarla, seguirla. Y Exactamente, para seguirla, para vivirla, para ponerla por obra, para obedecerla, ¿verdad? O sea, sería ilógico que Dios diga, voy a hacer un nuevo pacto y les voy a poner mi ley para que ya no la hagan. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene lógica eso? No, ¿verdad? no, Entonces, si Dios se va a preocupar y va a asegurar que los miembros de este nuevo pacto tengan su ley en su corazón, lógicamente es para que la podamos vivir y ponerla por obra. No es para que ya no la hagamos o para excusarnos y decir, oh, pues es que Cristo la cumplió, así que yo ya no tengo que vivir en ella. No, hermanos. Lamentablemente, aunque es lo que la mayoría del cristianismo enseña, la realidad es de que no hay ningún versículo bíblico que enseñe eso. Y si por ahí se utiliza un versículo bíblico, es porque lo están torciendo. Porque recuerden, la Biblia no se contradice. Si Dios está prometiendo aquí en Jeremías que cuando Él haga el nuevo pacto
va a poner su ley, no puede venir alguien más y decir, no, pues entonces la vamos a quitar. No, es que poner la ley y quitar la ley son dos cosas muy distintas. Y aquí Jeremías dice que Dios iba a poner su ley en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la obedezcamos. Y cuando comenzamos a vivir obedientes a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, a la Torah de Dios, esto va a demostrar algo sumamente importante. Va a demostrar que mi Dios es Jehová. Es lo que dice el texto. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios. Cuando nosotros internalizamos la Torah, que implica que vamos a vivir obedientes a ella, eso le demuestra al mundo de que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque, o sea, si Dios dice, por ejemplo, Dios dice, guardarás el séptimo día como el día de reposo, y nosotros lo obedecemos, ¿qué le estamos demostrando al mundo? Yo obedezco a Jehová. Eso me hace pueblo, me hace parte del pueblo de Jehová. Pero, ¿qué lógica tiene si yo digo, yo soy parte del pueblo de Jehová, pueblo de Dios, y aunque Dios haya dicho que guardemos el séptimo día como de reposo, y yo lo desobedezco, yo no hago caso, ¿ustedes creen que tiene lógica eso? Si yo desobedezco a Dios, ¿soy pueblo de Dios? No, ¿verdad? No tiene lógica. Entonces, la manera que yo le demuestro al mundo y que yo le demuestro a Dios que soy pueblo de Él es a través de la obediencia, a través de obedecer la voz de Dios, obedecer las palabras de Dios. Y déjenme les digo algo, las palabras de Dios no comenzaron desde el Nuevo Testamento. Las palabras de Dios comenzaron desde el Génesis. Y desde Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios. Y cuando yo obedezco la palabra de Dios, eso me identifica a mí como parte del pueblo de Dios. Si yo no obedezco la palabra de Dios, yo no soy parte de su pueblo. Y esto también es algo bíblico. Vamos para Éxodo capítulo 19, versículo 5. Vamos a poner todo en contexto. Recuerden que el contexto nos guía para interpretar correctamente la Biblia. Vamos a ver qué dice Éxodo 19:5, por favor. Dice, ahora pues, si diréis oído o mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Fíjense, o sea, es la condición. Dice, si dieren oído a mi voz. O sea, no significa solo que voy a escuchar. Recuerden que desde la perspectiva hebrea, el oír o la palabra shema, que es el verbo oír, shema significa oír con la intención de obedecer. Cuando dice aquí, si dieres oído a mi voz, lo que está diciendo es si me obedeces a mis palabras y guardas mi pacto, dice, entonces eso te va a calificar como un especial tesoro sobre todos los pueblos. Mi obediencia a Dios es lo que me hace pueblo de Dios, ¿verdad? Como les decía al principio, si por ahí hay un judío pero que él desobedece a Dios, incluso hay muchos judíos ateos, ¿ustedes creen que Dios los mira a ellos como parte de su pueblo? No, porque Pablo dice, fíjense lo que dice en Romanos capítulo 2, dice, porque el judío no es el que lo es exteriormente, hablando según la carne, sino el judío es el que lo es interiormente. Eso es lo que importa, el interior. Entonces, si yo obedezco la voz de Dios, si obedezco su palabra, eso me hace pueblo de Dios. Amén. ¿Y saben qué? Esto es confirmado por el Nuevo Testamento, porque algunos pueden decir, no, pero es que eso es parte del Antiguo. Sí, se escribió Éxodo, obviamente está en el Antiguo Testamento, pero
es repetido en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 10. A ver, quien no tiene me ayuda, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Padre, mis leyes en la mente de ellos y sobre su Dice, pondré. perdón. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. So, si se fijan ahí, estamos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, donde el escritor está citando lo que dijo el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos está enfatizando en que ahora Cristo es el mediador de un mejor pacto. O sea, que Él es quien introdujo este nuevo pacto que Jeremías estaba prometiendo y profetizando. Entonces, según el Nuevo Testamento, hablando del nuevo pacto, dice lo mismo, donde Dios mismo va a poner su Torah en nuestros corazones y como resultado de esto dice, y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Entonces, si somos miembros de este nuevo pacto, la característica que nos va a identificar es de que guardamos la ley de Dios. Si por ahí alguien quiere venir y decir, no, pues es que yo soy un cristiano del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y no tengo que guardar la ley, ¿eso es bíblico? No, es antibíblico porque la Biblia no enseña eso. La Biblia específicamente dice que los del Nuevo Pacto son los que tienen la ley de Dios y eso nos hace parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces, cuando ahora entendemos esta característica de que los del nuevo pacto, Dios pone su ley, internaliza la ley en nuestro corazón, una pregunta que nos... Uy, disculpen. Una pregunta que debemos y podemos hacer es, ¿cómo es que Dios pone su Torah en nosotros cuando entramos al nuevo pacto? O sea, ¿cómo es que Dios lo hace? ¿Ok? Porque la promesa la tenemos. O sea, Dios no va a mentir. Dios lo va a hacer. La pregunta es cómo lo hace. ¿Cómo pone su Torah en nuestros corazones? ¿Tienen una idea ustedes cómo es que Dios logra esto? Tal vez a través del Espíritu Santo. Ah, excelente, muy bien. Vamos a ir a Ezequiel, donde Ezequiel nos va a decir en parte lo que dijo la hermana aquí. Vamos a Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20, por favor. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén. ¿Se fijan cómo el profeta Ezequiel está hablando en la misma frecuencia que habló el profeta Jeremías? Y obviamente debe ser así. Si los dos son profetas del mismo Dios, los dos deben de hablar el mismo mensaje. Entonces aquí el versículo 19 nos dice que hay dos cosas que va a Dios a hacer en nosotros para que podamos tener la Torá en nosotros. Primero dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Así que este concepto es lo que yo le he llamado el trasplante del corazón. O sea, Dios quiere poner un corazón nuevo en nosotros y un espíritu nuevo.
Dice, les quitaré el corazón de piedra. ¿Y cuál es este corazón de piedra? El corazón de piedra es aquel corazón que es duro y resiste la palabra de Dios. No quiere someterse a Dios. Y por eso es un corazón de piedra, es un corazón duro. Y este corazón duro no le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque nunca se va a someter a Dios. Y por eso es de que aquí el profeta nos indica que Dios va a poner un corazón nuevo en nosotros, un corazón blando que se someta a la palabra de Dios. Pero también dice que va a poner un nuevo espíritu en nosotros. Y cuando esto ocurra, cuando tengamos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, dice, el versículo 20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Entonces, cuando Dios hace este trasplante de corazón y nos pone un espíritu nuevo, esto nos va a causar que automáticamente queramos, no porque nos están forzando, sino porque deseamos obedecer a Dios. Entonces, una persona que no ha experimentado este trasplante de corazón y que no ha recibido este nuevo espíritu, es una persona que no va a querer guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque aún tiene el corazón duro. Una persona con corazón duro no va a querer obedecer a Dios, como ya les dije. Y cuando esto suceda en nosotros, cuando recibamos el corazón nuevo y un espíritu nuevo, y esto cause que andemos en sus ordenanzas, dice Ezequiel ahí mismo, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, una vez más, nos está enseñando la Biblia, la palabra de Dios, que cuando nosotros internalizamos la Torah y comenzamos a vivir en obediencia a Dios, esto nos hace pueblos de Dios. Y lo contrario también es verdad. Una persona que no ande en los mandamientos de Dios, en otras palabras, una persona desobediente, no es pueblo de Dios. Ahora, recuerden que para todo asunto deben haber 2 o 3 testigos. Esto es lo que la palabra nos enseña. So, vamos a otro testigo. Ahí mismo, en Ezequiel, pero ahora vamos al capítulo 36, versículos 26 al 27. Vamos a descubrir cuál es este espíritu que Dios va a poner en nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es el espíritu que Dios, este nuevo espíritu que Dios va a poner que nos va a causar que vivamos en obediencia? Ezequiel 36, versículos 26 al 27, por favor. Aquí lo tengo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Entonces, Ezequiel, continuando con este tema del nuevo corazón, del nuevo espíritu, el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros o dentro de ustedes mi espíritu. Y aquí está hablando Dios. Entonces, esto nos indica que este nuevo espíritu que Dios va a depositar en nosotros es su espíritu, lo que conocemos como el Santo Espíritu. So, cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo, dice aquí el versículo, y haré que anden en mis estatutos. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos va a ayudar para guardar los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, para que los pongan por obra. Amén. Entonces, según la profecía de Ezequiel, Dios prometió que Él mismo se encargaría de cambiar nuestro corazón para depositar en nosotros su
Santo Espíritu. El resultado de este trasplante de corazón espiritual será que naturalmente comenzaremos a obedecer la ley de Dios. ¿Por qué es necesario un trasplante? Porque como ya les repetí, el corazón de piedra que tiene el ser humano es un corazón que no se somete a la ley de Dios. Entonces, Dios no va a poder, no, o más bien, Dios no va a poner su espíritu en un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque de nada va a funcionar. Ese corazón duro no se sujeta a la ley de Dios. Y esto es algo que igualmente el apóstol Pablo lo enseñó. O sea, el apóstol Pablo, el Nuevo Testamento va de la mano con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje del mismo Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 7, para que ustedes comprueben este hecho de que el hombre que no ha recibido el corazón nuevo y no ha recibido el Espíritu de Dios no puede guardar la ley. ¿Quién me ayuda ahí? Romanos 8, 7, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Si se fijan, dice los designios o los deseos de la carne, dice, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque estas personas que no han recibido este trasplante de corazón, dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, si el que no ha recibido el corazón nuevo que promete Jeremías no puede sujetarse a la ley de Dios, esto indica que el que sí ha recibido el corazón nuevo y el que ha recibido el Espíritu de Dios, sí puede sujetarse a la ley de Dios. Y sí, sí lo puede hacer, porque ya recibimos el corazón y el Espíritu de Dios. Ahora, si alguien no lo puede hacer, es señal que no ha recibido el Espíritu de Dios. Si alguien no se sujeta a la ley de Dios, es alguien que no ha recibido el corazón nuevo. Y debe orarle a Dios para que haga la obra en ellos. Amén. Entonces, de acuerdo a estos pasajes bíblicos que hemos leído, la voluntad de Dios es de que Él quiere poner su espíritu en nosotros y como consecuencia va a poner su ley en nosotros y esto va a causar que seamos obedientes al nuevo pacto. Porque recuerden, el detalle específico del nuevo pacto es que la ley de Dios está en nuestro corazón. En el antiguo pacto, la ley se escribió en tablas de piedra, ¿verdad? Cuando subió Moisés y recibió la ley. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, la ley se escribe una vez más, pero ya no en piedras, sino en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la obedezcamos. Entonces, no tiene sentido esta doctrina cristiana que enseña que en el nuevo pacto ya no debemos obedecer a Dios. Que en el nuevo pacto ya la ley de Dios queda obsoleta. Ya esa enseñanza, esa doctrina no es bíblica y más bien es antibíblica. Y ahora nosotros estamos aprendiendo que si pertenecemos al nuevo pacto, la característica que va a demostrar que sí somos del nuevo pacto es que primeramente somos parte del pueblo de Israel y segundo, que somos obedientes a la ley del nuevo pacto, a la Torah de Dios que está en el nuevo pacto. Y una vez más, hermanos, esta idea es confirmada por el gran apóstol Pablo. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 31, por favor. Romanos 3, 31. Amén. Y aquí está. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Confirmamos la Amén. ley. Confirmamos la ley. Si se fijan,
Pablo está haciendo la pregunta retórica. Dice, ok, ahora que somos del nuevo pacto, ahora que estamos en Cristo, ahora que formamos parte del nuevo pacto, ¿vamos a invalidar la ley? ¿Vamos a decir que ya no tiene parte en nuestras vidas? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Dice, más bien, en el nuevo pacto, en la fe que es en Cristo, confirmamos la ley. ¿Y qué significa esto? Lo que dijo Jeremías, que Dios iba a poner su ley en nuestros corazones. Y luego lo que dijo Ezequiel, que cuando obedezcamos la ley de Dios, entonces nos hacemos pueblo de Dios y confirmamos que Dios es real, que Dios es verdadero, que lo que Dios declaró se ha cumplido. Y Dios nunca declaró que Dios iba a quitar su ley en el nuevo pacto. A lo contrario, declaró que en el nuevo pacto Él iba a establecer la ley y nosotros confirmamos eso por fe. Amén. Ahora vamos a otro escrito de Pablo para que esto quede bien claro. Romanos capítulo 7 versículos 22 al 25, por favor. Romanos capítulo 7 versículos 22 al 25. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. So, fíjense, hermanos, que aquí Pablo está explicando una lucha interna que tiene él, que es una lucha que todos nosotros también la tenemos. Habla sobre la ley que está en su mente, en la cual él se deleita y en la cual él se goza, y luego otra ley que está en sus miembros. A esta ley le llama la ley del pecado. Entonces dice que hay dos leyes en Pablo, hay dos leyes en nosotros. Está la ley de mi mente y la ley en mi carne. Ahora, la ley de la carne ya la identificamos que es la ley del pecado. Esa es esta inclinación que tiene la carne a vivir en el pecado. Que la carne se goza en el pecado. Y es por eso que batallamos con eso. Pero hay otra ley que está en la mente de Pablo. ¿Cuál es esta ley que está en la mente de Pablo? ¿Y quién la puso ahí? A ver, hermanos, ¿cuál es la ley que tiene Pablo en su mente y quién la puso ahí? La que Dios puso en la mente y en los corazones. Exactamente, la ley que Dios prometió a través de Jeremías. Y pondré mi Torah en sus mentes. So, cuando Pablo está diciendo que él tiene una ley que le llama la ley de Dios, o sea, no es otra ley, la ley de Dios que está en su mente, él está confirmando la realidad que dijo Jeremías, que en el nuevo pacto Dios iba a poner la ley en nuestras mentes. Y es lo que está enseñando Pablo. O sea, no es que Pablo está enseñando que ya en el nuevo pacto ya no hay ley. No, Pablo está confirmando lo que ya Dios había prometido. Y entonces tenemos esta lucha con la ley que Dios puso en nuestras mentes cuando entramos al nuevo pacto y la ley de la carne que se opone, la ley de la carne que quiere que vivamos en el pecado. Y por eso en el versículo 24 dice Pablo, miserable de mí. O sea, ay, es una lucha tremenda que tiene Pablo. Pero al final, Pablo dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Dice, porque yo con la carne, dice, a pesar de que con la carne a veces peco, dice, pero en mi mente yo le sirvo a Dios
dice, sirvo a la ley de Dios. No dice que él es desobediente a la ley de Dios. Dice que Pablo le sirve. Y cuando habla de servir, ¿quién es el que sirve? Es un siervo. ¿Quién es un siervo? Es alguien que se somete a su amo. ¿Sí o no? El siervo que sirve es el que se somete a su amo. Entonces dice aquí que él le sirve a la ley de Dios, significa que él se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él ya pasó por el trasplante de corazón. Estando con el corazón de piedra, no nos podemos sujetar a la ley de Dios. Pero cuando recibimos el corazón nuevo y recibimos la ayuda del Espíritu Santo, entonces Él dice, ahora sí yo le sirvo o me someto a la ley de Dios. Y todo tiene sentido. Pero si quizás por ahí hay alguien que aún no está convencido de esta realidad, vamos a ver más testigos. Ahora vamos a ver al apóstol que se le ha llamado el apóstol del amor. Vamos a consultar el apóstol Juan. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. So, fíjense, hermanos, este pasaje que igualmente es bien interesante, bien importante, obviamente porque es palabra de Dios y es verdad. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Ok? So, aquí Juan nos va a dar una característica que nos confirma que nosotros conocemos a Dios. Y si le conocemos es porque somos pueblo de Dios. ¿Ok? So, aquí la característica que dice es, nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos, hermanos? Los mandamientos del cristianismo, los mandamientos del hombre, la tradición de los ancianos, los mandamientos que quizás nuestros padres nos han inculcado. No, dice aquí, si guardamos sus mandamientos. Así que si yo conozco a Dios, el resultado es que yo guardo sus mandamientos. Y luego dice el 4, el que dice, yo le conozco, el que dice, yo soy hijo de Dios, el que dice, yo soy pueblo de Dios, y no guarda sus mandamientos, ¿qué es el resultado? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque son cosas que no se mezclan. La desobediencia no se mezcla con Dios. Si alguien dice ser hijo de Dios y no guarda los mandamientos de Dios, dice el tal es mentiroso. Y el 5 dice, pero el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, el que guarda la ley de Dios, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que hermanos, es el mismo tema, es el mismo mensaje, es la misma frecuencia. No estamos predicando dos diferentes dioses, dos diferentes pactos, es uno solo. Y desde Génesis a Apocalipsis se habla de lo mismo. Ahora, que nosotros lo interpretemos de otra manera, ya es cuestión personal, es problema propio. Pero gracias a Dios que aquí estamos estudiando la palabra desde su contexto, ¿verdad? Y les estoy demostrando con versículos bíblicos, no les estoy demostrando otra cosa. Vamos a otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 3, por favor. Dice así.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amén. So, fíjense, hermanos, aquí dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo amamos al prójimo? Dice, cuando amamos a Dios. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es que amamos al prójimo cuando amamos a Dios? Dice, porque guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos nos van a enseñar cómo amar al prójimo. Porque la ley me dice, no hagas falso testimonio contra tu prójimo. No le robes, no mates a tu prójimo. No le quites a la mujer de tu prójimo, no la estés codiciando, no adulteres contra ella. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, nos enseña a amar al prójimo. Y esto también es amar a Dios, porque si yo amo a Dios, yo lo voy a obedecer. Si yo no guardo los mandamientos de Dios, es señal que no amo a Dios. ¿Por qué? Dice el 3, pues este es el amor a Dios. En otras palabras, así es como le demostramos a Dios que lo amamos. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanos, o sea, no, a veces me da risa, ¿verdad? De una cierta forma, y también tristeza por el hecho de que dentro del cristianismo se enseña que no debemos guardar los mandamientos de Dios, cuando aquí enseña que la única manera que amamos a Dios es guardando sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, lo hacemos porque lo amamos. No es gravoso, no es forzadamente, es porque me nace hacerlo. Mientras que cuando somos de la carne, cuando tengo este corazón duro, dice Pablo, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede. Alguien que es carnal no puede obedecer a Dios. No se sujeta. ¿Por qué? Porque no ama a Dios. Ama la carne y por eso que se inclina al pecado. Pero cuando yo amo a Dios, cuando Dios ha puesto su espíritu en mí, cuando Dios me ha cambiado el corazón, cuando Dios me ha dado el privilegio de ser parte del pueblo suyo, el pueblo de Israel, cuando yo entro al nuevo pacto, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el resultado de la suma de todas estas cosas? Guardamos los mandamientos de Dios y no son gravosos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Es muy sencillo. Es como 2 más 2 es 4. Es lógico. Lamentablemente, esto no es lo que se enseña. Y el último pasaje, hermano, no nos quiero bombardear tanto, pero quiero que quede claro y estamos usando el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque somos miembros del Nuevo Testamento. Vamos a 2 de Juan capítulo 1 versículo 6. Segunda de Juan, capítulo 1 versículo 6. A ver, Y ¿quién me este ayuda a es el leerlo? amor, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. So, fíjense, dice Juan, por si no les quedó claro en la primera carta que acabamos de leer, ahora en su segunda carta dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. O sea, está hablando lo mismo. Es la confirmación. Si en mi primera carta no entendieron, aquí les doy mi segunda carta para que entiendan. El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Y dice, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces nos está regresando al principio. ¿Cuál es el principio? Génesis. El inicio de la Torah. El inicio de los mandamientos de Dios. Nos está dejando saber que desde el principio la única manera de demostrar amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. De ahí, si alguien más quiere venir y enseñar otra cosa,
está bien que lo haga, pero que no diga que está enseñando la Biblia. Que no diga que es lo que Dios pide, porque lo que Dios pide es que en el nuevo pacto obedezcamos su palabra, y su palabra son sus mandamientos, es su ley, y así es como le demostramos amor a Dios. Así que, conclusión, después de leer todos estos versículos de la Biblia, podemos concluir que la iglesia del nuevo pacto es la que se compone del Israel de Dios. Una vez desechamos nuestra vieja manera de vivir como gentiles, adoptamos una nueva identidad como israelitas y formamos parte de la santa nación de Dios. Según las Escrituras, su pueblo son aquellos que por medio del Espíritu Santo internalizamos la Torah en nuestra mente y corazón para vivir obedientes a los mandamientos del Dios de Israel. Amén. Así que, hermanos, con esto concluimos. No sé si alguien tenga una pregunta, algún comentario. Nomás un comentario sobre, bueno, la mayoría de personas que andan en el cristianismo moderno, ¿verdad? Ellos entienden, porque a veces hemos hablado con personas así, y ellos dicen, sí, es cierto, hay que guardar los mandamientos, pero cuando ellos ven la evidencia, ¿verdad? Que hay que guardar los mandamientos. Pero el problema de ellos es el día sábado. Ese es o sea, que para ellos está abolido el día sábado. Los demás mandamientos sí debemos de guardarlos, excepto el sábado. Ese es ese es el detalle, como decimos ahí en los nuevos pensamientos, ¿no? De las nuevas religiones, la mayoría de religiones que se denominan cristianas afirman eso, que todo sigue, sí es cierto, hay que guardar los mandamientos, pero el problema está con el sábado. Específicamente el sábado es el problema. Amén. Sí, hermano, y es algo que igualmente yo lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Incluso lo he escuchado de pastores, donde uno les pregunta, ¿los mandamientos de Dios son vigentes o más bien, quizás no hablando de los mandamientos de Dios en general, pero si les preguntamos los 10 mandamientos, ¿aplican para el cristiano? La mayoría va a decir que sí. Dice, con la excepción del sábado. Ahora, ¿dónde está la lógica detrás de eso? ¿Cómo? O sea, tiene lógica que 9 mandamientos sí son válidos, pero el número 4, que es el del día de reposo, dicen que no. Primero que todo, no es lógico, porque si debemos guardar uno, debemos guardar todos, o si guardamos todos, debemos guardar uno, ¿verdad? Hablando de los 10 mandamientos. Ahora, no es lógico. Y segundo, no es bíblico. ¿Dónde en toda la Biblia dice, guarden los 10 mandamientos excepto el cuarto, el del séptimo día? ¿Dónde? No existe. Entonces, si no es lógico y no es bíblico, ¿por qué seguir con esa mentalidad? Obviamente, sabemos que detrás de esa mentalidad, o sea, obviamente tiene que ver con conveniencia propia. O sea, siendo realistas, ¿a quién le gusta? ¿Qué debe hacer con su tiempo? O sea, me gustaría que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? En tal día no quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. A nadie le gustaría. Entonces, siendo que el día de reposo es un mandamiento que tiene que ver con mi tiempo, hoy es fin de semana, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer overtime, quiero hacer más dinero. Convenientemente vamos a decir que de los 10, el cuarto ese no lo vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque dicen que por ahí hay un versículo invisible que no existe que les da la licencia para decir que el sábado no se debe guardar. Entonces, lamentablemente, eso es lo que enseña el cristianismo sin haber ni un versículo bíblico que lo enseñe. Es So, chistoso porque eso mismo se lo pregunté a ChatGPT, ¿no? ChatGPT está programado por las teologías, ¿verdad? Que se les han, que se le ha enseñado. Entonces yo le pregunté, entonces, los 10 mandamientos solo son 9, entonces son 9 mandamientos, no serían 10. Y responde y dice, en realidad son 10 mandamientos, dice, pero el cuarto mandamiento
era una sombra y es algo espiritual, no algo literal, o sea, no algo físico. Sí, Entonces, a esa misma pregunta le hago otra pregunta y le digo, si Israel originalmente, si los 10 mandamientos fueran establecidos antes de que Israel pecara, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si Israel nunca hubiera pecado? ¿Qué tal si él obedeció como Dios les dijo, ¿verdad? Que si ustedes obedecen mis mandamientos y guardan mis pactos, mi pacto, este, ustedes serán mi especial tesoro, ¿verdad? Yo le pregunto, entonces, ¿qué habría pasado si Israel nunca hubiera pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sería que se seguirían guardando el día de reposo? ¿O seguiría que, o sea, se convirtió en una sombra después de que Israel pecó, ¿no? Entonces, el programa dice que él aprende de lo que uno le dice. Entonces dice que eso no lo había escuchado, entonces analizó y dice ah, que eso nunca lo había escuchado. Entonces, como tiene acceso en línea, ¿verdad? Todo lo que es, digamos, la Biblia, puede analizar y dice, entonces él cambia la perspectiva y dice, es algo que acabo de aprender, dice, o sea, si lo miramos desde ese punto, dice, entonces tendría que ser literal y espiritual, dice, o sea, las dos cosas van de la mano, o sea, se cumple espiritualmente, pero también va de la mano porque fue establecido antes de que Israel pecara. Y es sí, chistoso porque dice, voy a agregar esto en mi memoria, dice, porque no tenía esa per- perspectiva, no había, sí, no había perspectiva. entendido, no había entendido, dice, yo soy un programa que aprendo, dice, entonces es bien, ¿cómo se dice? Curioso cómo tiene toda la teología, ¿no? La teología del cristianismo moderno, pero cuando uno vamos aprendiendo como ahorita, ¿no? Vamos entendiendo que todo es totalmente diferente, entonces Sí. vamos Sí, viendo sí, las cosas diferentes. igual me causa risa que un programa tiene más discernimiento que una persona, ¿verdad? Porque el programa aceptó que no tiene lógica o congruencia esa línea de pensamiento y se corrigió, pero hay muchos cristianos que no son capaces de llegar a ese punto y que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? No estamos diciendo que nosotros somos los grandes perfectos, pero nosotros queremos ser bíblicos y queremos vivir lo que dice la Biblia. Entonces, o sea, esa línea de pensamiento, y yo ya lo había escuchado donde enseñan, no, pues es que el día de reposo ahora es espiritual y ya no es literal. Ok, entonces, si vamos a hacer eso, con ese mandamiento hay que hacerlo con todos los demás. ¿Por qué no hacemos eso con el robar o con el adulterar? Ah, es que solamente es algo espiritual, pero entonces ya puedo adulterar porque ya no lo vamos a aplicar literal. No, y Yeshua enseñó lo opuesto. Vamos a comenzar con el corazón y luego eso nos va a permitir a obedecer el mandamiento literalmente. O sea, no podemos espiritualizar algo porque nos conviene, sino que simplemente hay que obedecer lo que dice la Biblia. Y como les repito, si ustedes han recibido el corazón nuevo y han recibido el Espíritu Santo de Dios, para ustedes no es gravoso hacer esto. Ahora, si es gravoso, entonces preocúpense porque hay cosas más serias que tienen que tratar con Dios, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya han experimentado ese cambio, entonces estas cosas deben de ser fácil. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Sí, a mí me resultó una pregunta acerca de lo que está hablando Luis. Sí, adelante. Bueno, yo he oído teorías de otras personas que dicen que Dios se tardó, no estoy seguro si 5 o 6 días en crear la tierra y que el- el último día fue de reposo. Entonces, si fue el séptimo día, tendría que ser el domingo, ¿verdad? No, 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 no. Recuerden que el día no inicia el lunes, el día inicia el domingo. Entonces es por eso que el sábado es el séptimo día. Y es por eso que incluso la palabra sábado se le da al séptimo día porque viene del hebreo Shabbat. Y en muchos lenguajes el sábado tiene nombre que tiene que ver con Shabbat porque
siempre el primer día de la semana es el domingo, y si el domingo contamos 7 días, llegamos al sábado, al Shabbat. Entonces, quizás si estamos hablando de un calendario laboral, quizás sí pudiéramos pensar y confundir que el lunes es el primer día de la semana, y quizás lo es, hablando desde la perspectiva laboral, pero desde la perspectiva de la creación de Dios, y como siempre se ha observado, el primer día de la semana es el domingo. ¿Ve? Y consecuentemente, el séptimo día es el Shabbat. Entonces, esa es la respuesta a eso. Eh, o sea, nunca se ha escuchado que alguien haya, bueno, aunque quieran, pero hablando ya literalmente o seriamente, siempre el séptimo día ha sido el Shabbat. Y si no lo fuera así, Yeshua cuando vino lo hubiera corregido. Y el hecho que Yeshua no lo corrigió nos da a entender que el séptimo día siempre ha sido el Shabbat. Amén. Entonces, así contestamos esa pregunta. El primer día de la semana es el domingo y el sábado es el séptimo. Y una aclaración también o un paréntesis, porque muchos dentro del cristianismo que quieren espiritualizar el mandamiento dicen, no, pues con que yo guarde un día de la semana para el Señor, eso me cuenta como el Shabbat. Si para mí yo descanso el lunes o miércoles y yo estoy cumpliendo el mandamiento. Pero es que eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice, santificarás el séptimo día de la semana. Dice, 6 días tienes para trabajar y el séptimo será el Shabbat para Jehová. No dice que tú escojas el séptimo día para ti, dice que es el séptimo día de Dios. Y Dios nos dio el ejemplo en Génesis, donde dice que después de haber formado la tierra, creado los animales y todo, por 6 días, Dios mismo descansó en el séptimo. Entonces nosotros como hijos de Dios seguimos su ejemplo y reposamos en el séptimo día. Amén. Y cuando hacemos eso, le demostramos al mundo que al Dios que yo le sirvo es Jehová, el Dios creador, quien me enseñó que el séptimo día es el día de reposo, porque él mismo lo hizo. Yo sigo su ejemplo. Y por eso cuando Jehová le mandó al pueblo, le dijo, sean santos como yo soy santo. Dios se pone como el ejemplo para nuestra santidad. Y como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre. Si nuestro Padre Celestial trabajó 6 días y descansó el séptimo, y yo debo seguir ese ejemplo. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Yo, Uziel, quería decir también acerca de eso de los domingos y los sábados. Yo hace mucho miré un video donde te va explicando cómo fue cambiando poco a poco, porque incluso hasta hoy en día, si tú ves el calendario, empieza del día domingo y termina en el día sábado. Sí. ¿Verdad? Y cómo ellos lo fueron cambiando a su conveniencia por querer adorar creo que es el dios del sol, por eso Ujú. se llama Sunday, el domingo. Sí. Sí, eso. Sí. Fue una transición que se dio con mucho tiempo. Obviamente no fue un cambio que se hizo de la noche a la mañana. Hubieron varios eventos, varias personas influyentes que últimamente hicieron el cambio a través del tiempo. Si ustedes se toman el tiempo de estudiar la historia, pues se van a dar cuenta que desde el libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo guardó el Shabbat, y después al pasar los siglos ya no guardaba el Shabbat. ¿Por qué? Porque hubo ahí ciertos cambios que influenciaron en esto al punto de que ahora 2000 años después ya no se guarda el Shabbat, pero ahora se guarda el domingo, cuando no hay ninguna fundación bíblica para eso. Así que nosotros como hijos de Dios guardamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios me manda a descansar en el séptimo día. Amén. Por eso es que nosotros lo hacemos. De ahí si alguien no lo quiere hacer, no lo haga, pero no diga que es alguien del nuevo pacto, no diga que el Dios de Israel es su Dios, no diga que Yeshua, que Jesús es su Mesías, porque le va a dar
falso testimonio a las personas. Las personas van a creer, pues es que yo puedo guardar el domingo y servir a Dios, ¿no? Eso se llama idolatría. Idolatría es crear un Dios a su propia conveniencia. Y es un pecado grave en las Escrituras. No creamos un Dios conforme nosotros queramos. Si vamos a servir al Dios de Israel, lo vamos a hacer según su palabra. ¿Ven? Bueno, hermanos, ya nos hemos extendido, ¿verdad? Unos minutos más de lo normal. Les pido disculpas, pero fueron preguntas muy, muy importantes. Espero que les haya contestado y más que nada conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que mis hermanos que están mirando la grabación, Dios me los bendiga. Los esperamos la próxima vez. Amén. Bendiciones.